Bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Estamos ya en el día 4 de este mini entrenamiento sobre el poder del subconsciente. Yo soy Hadi Argüello, su host, y el tema de hoy es la repetición de historias, las lealtades, los patrones y cómo esto se relaciona con el subconsciente. Para entender este tema que es complejo, quiero compartirles un relato de la vida real. Se trata de un joven palestino que fue a su terapia con el psicólogo. Entonces el psicólogo miró al joven palestino con atención mientras él compartía su historia. El joven palestino, Amir, comenzó así. Mi familia ha vivido en esta tierra por generaciones. Mi abuela solía contarme historias de cómo nuestra tierra fue arrebatada por la fuerza para construir una colonia para familias judías. Muchos de nuestros parientes murieron en ese proceso y los recuerdos de aquellos tiempos están profundamente arraigados en nuestra familia. El psicólogo asintió con empatía y dijo, es comprensible que esas experiencias hayan dejado una huella profunda en tu familia y en ti. ¿Puedes hablarme más sobre cómo conociste a esa judía y por qué sientes que no puedes permitirte estar con ella? Amir continuó. Conocí a Sara en la universidad, nos hicimos amigos rápidamente y con el tiempo nos dimos cuenta de que compartíamos muchas cosas en común. Nos enamoramos, pero cuando le conté a mi familia sobre nuestra relación, su reacción fue de preocupación y enojo. Me recordaron la historia de nuestra familia y cómo los judíos nos arrebataron nuestra tierra. Dijeron que estar con una judía era traicionar nuestra historia y nuestra sangre. El psicólogo reflexionó sobre las palabras de Amir y comentó que lo que estaba experimentando es una manifestación de la lealtad a su familia y a su historia de dolor. Y le dijo, es como si tu subconsciente estuviera protegiendo la memoria y la identidad de tu familia al evitar una relación que considera amenazante para esa lealtad. Es importante recordar que estas lealtades pueden ser inconscientes y poderosas. Amir, visiblemente angustiado, le dijo, entiendo que mi familia tenga esas preocupaciones, pero también amo a Sara. No quiero que el pasado dicte mi futuro, pero me siento atrapado entre dos mundos. El psicólogo respondió, es natural que sientas ese conflicto interno. La clave aquí es la conciencia, reconocer cómo estas lealtades familiares están afectando tus decisiones es un paso importante. Puedes explorar tus propios valores y deseos personales y tomar decisiones basadas en lo que sientes que es correcto para ti. Esto no significa traicionar a tu familia o a tu historia, sino encontrar un equilibrio entre el respeto por tus raíces y la búsqueda de tu propia felicidad. La historia de Amir nos muestra cómo la lealtad hacia las historias de nuestra familia, del pasado, del árbol genealógico, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, pueden influir en las decisiones y en las relaciones en el presente. Nuestro subconsciente es un factor clave en la repetición de historias, en los patrones, en las lealtades que tenemos, y es porque todo esto se guarda allí. Y si bien habrá algunas cosas que son conscientes, la gran mayoría están guardadas y no nos damos cuenta. Las experiencias y creencias que se formaron en tu infancia, incluyendo las influencias de la familia, de la cultura, todo esto se guarda en el subconsciente. Y cuando traemos estos patrones, estas lealtades, estas historias al nivel consciente, podemos cuestionarlas, podemos comprender su origen. Y si es necesario, podemos trabajar en cambiarlos a través de la reprogramación subconsciente. Entonces, ¿qué es una lealtad? ¿Qué es un patrón? ¿Por qué repetimos historias? ¿Por qué hay patrones que se repiten de generación en generación? ¿Y cómo podemos romper estas cadenas? ¿Cómo podemos cortar este círculo vicioso? ¿Cómo podemos hacer que esa historia dolorosa deje de repetirse? Primero es importante aclarar que una lealtad no es lo mismo que un patrón. Así que, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Y si uno antecede al otro o es consecuencia del otro? Las lealtades y los patrones son conceptos relacionados pero distintos. Una lealtad
se refiere a un sentimiento de compromiso, fidelidad o apego hacia algo, hacia alguien como un grupo, una familia, una institución, una causa. Y puede ser tanto consciente como subconsciente, y a menudo está relacionada con un sentido de pertenencia, algo muy propio de los seres humanos. Somos seres sociales, queremos pertenecer. Entonces va unido a este sentido de pertenencia y una obligación hacia un grupo o una entidad específica. Y las lealtades pueden influir en las decisiones, acciones y relaciones de una persona, ya que pueden sentirse obligadas, y esto es a nivel inconsciente, obligadas a actuar de cierta manera para mantener esa lealtad, para seguir perteneciendo a un grupo. ¿Cómo se forma una lealtad familiar? Por ejemplo, una familiar, porque también hay lealtades colectivas, no necesariamente es directamente con la familia, también es un entorno. Pero en este caso, una lealtad familiar se forma a lo largo de la vida a través de diversas experiencias, a través de dinámicas familiares, y hay factores que influyen. Está primero el más fuerte, que es el vínculo emocional. La lealtad familiar a menudo se basa en un fuerte vínculo emocional con los miembros de la familia de origen. Están también las experiencias compartidas, ya sean positivas como negativas, momentos felices como celebraciones, así como momentos difíciles como superar desafíos juntos. Están los valores y creencias y tradiciones de la familia. Un ejemplo de esto es la lealtad a la unidad familiar. Muchas personas sienten una fuerte lealtad hacia la unidad de su familia, que harán sacrificios personales para mantener la armonía en la familia. Por ejemplo, alguien podría postergar sus sueños, sus metas profesionales para cuidar de un miembro de la familia que está enfermo, que lo requiere ese momento. Otro ejemplo es la lealtad a los padres. Los hijos a menudo sienten una lealtad especial hacia mamá, hacia papá, lo que puede llevarles a tomar decisiones basadas en qué espera mamá de mí, qué espera papá de mí, qué aprobaría mi mamá, mi papá. Entonces podrías estar eligiendo una carrera que tus padres desean en lugar de seguir tu propia pasión. Y están también las lealtades a los roles familiares. En algunas familias, los roles familiares están claramente definidos, aunque esos roles no sean adecuados o no sean satisfactorios. Por ejemplo, un hijo mayor podría sentir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, incluso en la edad adulta. Y los hermanos menores ya se convirtieron en adultos, profesionales, pero ese hermano mayor sigue ejerciendo el papel de papá, el papel de cuidador, el papel de proveedor, y ahí surgen los conflictos, porque ese hermano mayor quizás esté descuidando su propia familia, esté desviando recursos de su familia hacia sus hermanos cuando ellos ya son adultos y tienen la capacidad de ser responsables de sí mismos. Por otro lado, un patrón se refiere a un comportamiento, una creencia, una reacción emocional ante ciertas situaciones, y esto se repite de manera consistente a lo largo del tiempo en la vida de una persona. Estos patrones a menudo son automáticos y puede que sean conscientes, puede que sean subconscientes, y a menudo se desarrollan como resultado de una experiencia pasada, o como creencias arraigadas, o incluso como influencias del entorno. Un patrón no necesariamente es algo negativo. Hay patrones que son positivos, hay otros que afectan nuestra vida negativamente, pero en general todos estos pueden influir en cómo una persona reacciona a ciertas situaciones y cómo toma decisiones en su vida cotidiana. Y quizás te sientas identificado, identificada con estos ejemplos que te voy a dar, pero es para que te des cuenta cómo hay tantos patrones en nuestra vida diaria. Vas al supermercado y compras siempre la misma marca de productos que usaba tu mamá o tu papá, como el aceite o el detergente. Reaccionas con irritación o enojo cuando te enfrentas a una situación estresante, imitando la forma en que tu mamá, tu papá o algún otro miembro de la familia reaccionaba. Eliges los mismos alimentos que consumías en casa durante tu infancia. Adoptas la misma forma de hablar, los mismos gestos o frases que usaban otros miembros de tu familia.
Realizas actividades en la mañana en el mismo orden y con los mismos hábitos que habías observado en tu familia. Reaccionas de manera defensiva o evitativa en situaciones de conflicto, tal y como lo habías visto en papá, en mamá o en otro familiar. Demuestras afecto de la misma manera que lo hacía tu familia, ya sea a través de regalos, de abrazos, de actos de servicio. Eliges una profesión similar a la de tu padre, de tu madre o un pariente influyente. Buscas parejas con características similares a la de los miembros de la familia, ya sea en términos de personalidad o dinámicas de la relación, o eliges parejas con características similares a las de una relación anterior. Si eres mamá, si eres papá, crías a tus hijos de la misma manera en que tú fuiste criado o criada, repitiendo patrones de disciplina o de apoyo emocional. Y creo que este es uno de los patrones más grandes que está en todo el mundo y es seguir las mismas prácticas religiosas o espirituales que hemos observado en nuestra familia. En cómo gestionas el estrés también pueden haber patrones. Por ejemplo, recurrir a las mismas estrategias de manejo del estrés que has visto en tu familia. Y si tu familia, por ejemplo, estaba estresada, se iba a hacer ejercicio, meditaba, tú puede que hagas lo mismo, pero así también puede haber la gestión del estrés a través de vicios. Si veías que tu papá gestionaba el estrés refugiándose en el cigarrillo, en el alcohol, en una manera que no era sana, también es posible que estés repitiendo esa manera de gestionar el estrés. Optas por el mismo tipo de automóvil que solías tener en casa y gestionas las finanzas de manera similar a como lo hacían tus padres, ya sea ahorrando o gastando. ¿Y cuál es esa relación entre lealtades y patrones? En muchas ocasiones, las lealtades pueden influir en la formación de patrones. Por ejemplo, si una persona siente una fuerte lealtad hacia su familia, es posible que desarrolle un patrón de comportamiento que esté en línea con las expectativas o los valores familiares. Ahora, un patrón sí puede ser creado independientemente de si existe o no una lealtad. Y se puede crear un patrón de pensamiento, de emoción, de comportamiento, independientemente de que esté ligado a tu familia, al entorno. Y puede desarrollarse porque hay otros factores que influyen. Pueden ser el producto de experiencias personales. Por ejemplo, si alguien ha tenido una experiencia traumática, puede desarrollar patrones de evitación, de hipervigilancia, como una forma de protegerse, y así es como una persona va a responder a situaciones similares en el futuro. Un patrón también puede crearse como resultado de que estamos modelando un comportamiento. Esto es muy común y así es como aprendemos de niños, de niñas, observamos y aprendemos el comportamiento de mamá, de papá, de los amigos, de las figuras de autoridad, y esto puede dar lugar a que adoptemos patrones similares. Si hemos desarrollado ciertas creencias y estas creencias están arraigadas, están profundamente en ti, y son creencias sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo, esta creencia te puede llevar a un patrón de pensamiento, a un patrón de comportamiento, el cual va a ser coherente con esa creencia o sistema de creencias. Y otro ejemplo de cómo puede desarrollarse un patrón son las estrategias de afrontamiento. Una persona puede desarrollar patrones específicos para afrontar, para lidiar con el estrés, con la ansiedad, con el caos, con desafíos de la vida, con sus emociones. Y un ejemplo de esto es recurrir a la comida, al alcohol o a la evitación como estrategias de afrontamiento. Y si bien este ejemplo apunta hacia un patrón negativo, no todos son necesariamente negativos o disfuncionales. Algunos patrones pueden ser saludables, adaptativos y pueden ayudar a una persona a lidiar con el estrés, a mantener relaciones satisfactorias y alcanzar sus objetivos. En mi época universitaria, yo hice una amiga con la cual nos llevábamos súper bien y hasta el día de hoy tenemos una linda amistad. Y esta amiga me confió algo que hasta el día de hoy recuerdo. Ella me estaba contando que tenía una tendencia a conocer hombres con los cuales empezaba una relación, pero estos hombres resultaban, al cabo de un tiempo, ser maltratadores, ser alcohólicos, ser abusivos. Y ella me decía
la historia se repite, porque mi mamá se casó con mi papá, que es maltratador, que es alcohólico, que le falta el respeto. Y ella decía, esta historia se repite. Y en ese entonces ella había buscado y había encontrado un dato psicológico que decía que una hija de padre alcohólico o maltratador en el futuro iba a buscar, iba a sentirse atraída hacia un hombre alcohólico maltratador. Y así esta historia se repite. Esto que ella me compartió hace muchos años a mí me quedó resonando en la cabeza porque decía, no puede ser que las historias se repitan, que no podamos cambiar el rumbo de nuestra vida, que si crecimos en un entorno que no fue sano, que no fue funcional, no podamos crear otra realidad. Y hoy, luego de estudios, luego de tanto trabajo que he llevado en el subconsciente, puedo decir que si bien existe una tendencia en algunos casos de que las personas que han tenido padres alcohólicos puedan sentirse atraídas hacia parejas con problemas de alcoholismo, esto no es una regla universal y no tiene necesariamente que repetirse esa historia. Y aquí todo depende del nivel de la conciencia. La influencia de la historia familiar en las elecciones de relaciones es un tema complejo y multifacético, y hay factores que hay que considerar. Uno de estos factores es el modelado de comportamiento. Los niños, las niñas, a menudo aprenden patrones de relación y comportamiento que observan en mamá, en papá. Si papá es alcohólico y ha tenido un impacto significativo en la vida de una persona, puede haber una inclinación a buscar relaciones que reflejen lo que se ha visto, tanto positiva como negativamente. Y algo que es cierto es que el subconsciente nos lleva hacia lo conocido, porque el subconsciente busca la familiaridad. Las personas tienden a sentirse cómodas en situaciones familiares, incluso si esas situaciones no son saludables. Y es por eso que muchas veces personas que han crecido en un entorno conflictivo, donde mamá y papá peleaban, que tenían una baja madurez emocional, el momento que esa persona se relaciona con alguien que es maduro emocional, que respeta los límites, que pone límites, que le trata con respeto, con consideración, que le valora, se siente raro, no se siente familiar y esa persona no puede permanecer ahí porque surge incluso una incomodidad. Entonces, esto podría llevar a la búsqueda de parejas que reflejen dinámicas familiares pasadas, incluso si no son funcionales. Y otro factor que también pesa bastante en que se repitan las historias es la autoestima y la autopercepción. Cuando hay una experiencia con un padre alcohólico, maltratador, esto puede influir en la autoestima y en cómo una persona se ve a sí misma. Y esto podría impactar en la elección de parejas y en la creencia en lo que merece o no merece en una relación. Otro factor es la reparación emocional. Algunas personas buscan inconscientemente parejas similares a sus padres con la esperanza de reparar o cambiar algo que sucedió en el pasado. Y esto puede ser un intento de resolver situaciones no resueltas o difíciles de la infancia. Y esto me hace acuerdo a algo que suelo compartir en los círculos de mujeres sanando mi niña interior, y es ese enfoque espiritual de por qué tenemos los padres que tenemos. Hay personas que a veces dicen, yo no elegí esta familia, yo no elegí venir al mundo, pero este enfoque espiritual dice que en alma sí elegimos a mamá y a papá. Y al momento que va a descender esa alma a la tierra, esta experiencia humana, y va a entrar al cuerpo de ese bebé, esa alma activa un código que busca la conciencia de mamá y papá que corresponden a lo que esa alma necesita para su proceso evolutivo. Entonces, esta reparación emocional yo le relaciono con esto porque puede ser ese intento de resolver situaciones no resueltas o difíciles de la infancia que a la vez nos llevan a nuestra propia evolución, a superar los niveles de madurez emocional que vimos en mamá y en papá. Y les contaba esta historia de mi amiga que repetía esta historia. Por un lado es un patrón, encontrar a alguien similar a papá, que es alcohólico y que es maltratador. Y por otro lado, es leal a la historia de su madre. Y aquí viene esto que les quiero compartir. Una maestra de transgeneracional decía que tenemos una tendencia hacia el dolor y somos leales a nuestro clan repitiendo historias de dolor
y es así como no nos permitimos ser felices por lealtad a la familia o a ese ancestro que tuvo una historia dolorosa. Así que surge esta pregunta: ¿a qué se debe esto? ¿Por qué somos leales al dolor? Y la primera razón es por identidad y pertenencia. Las personas a menudo se identifican fuertemente con su clan o su familia, y la historia de esa familia forma parte de su identidad. Y para seguir perteneciendo a esa familia, recordemos, somos seres sociales, buscamos el pertenecer a un grupo, entonces el vínculo familiar es muy fuerte, y para seguir perteneciendo entonces somos leales a esas historias, a esas tradiciones, incluso si es un dolor compartido. La segunda razón de por qué somos leales al dolor es por el aprendizaje por modelado, que ya lo había mencionado, y a lo largo de nuestras vidas modelamos comportamientos, actitudes de nuestros padres y antepasados. Y si vemos que papá, mamá o un familiar lidió con el dolor de una manera específica, es posible que adoptemos inconscientemente esas mismas estrategias cuando enfrentamos dificultades. Están las creencias, los valores de la familia y algo muy fuerte que es el miedo al cambio. Cambiar las dinámicas familiares establecidas puede ser aterrador y desafiante, como esa primera historia que les conté de un joven palestino que había una historia de dolor en su familia y la familia exigía esa lealtad y él se sentía comprometido con ese dolor. Ese miedo al cambio es muy poderoso porque un cambio, convertirte en la oveja negra de la familia, tomar otro rumbo, desafiar las reglas, las normas de la familia, puede llevar a que estas personas sean excluidas. Y el miedo al rechazo, a la exclusión también es un miedo muy grande. Entonces, en el inconsciente se dan estos procesos donde surge la culpa, el conflicto interno de o soy leal a este dolor y soy parte del grupo familiar, del entorno, de la sociedad, o desafío esta lealtad, sigo mis sueños, pero sigo solo. Dejo de ser parte de esa familia, de ese entorno, de ese grupo, y esto es algo realmente desafiante. Pero si queremos una vida en plenitud, es necesario sacar del inconsciente estos patrones, estas lealtades, poder darnos cuenta si estamos repitiendo historias dolorosas para que podamos reevaluar los valores que tenemos con nuestra familia, con nuestro entorno, que podamos cuestionar las creencias en las cuales nos estamos basando para tomar decisiones, para actuar, para comportarnos. La reprogramación subconsciente es un camino poderoso hacia la liberación de lealtades atadas al dolor, al sufrimiento, a la escasez, para dejar de repetir esas historias traumáticas, muy dolorosas, cortar patrones destructivos en nuestras vidas. Y no tengas miedo de ser la oveja negra de la familia, porque cuando haces esto, eres capaz de crear una vida que está basada en elecciones conscientes y en valores auténticos, y eres capaz de cambiar tu realidad interna y externa.